Cuando uno va y escucha o lee cualquier charla TED, lo primero que sale en cualquier libro que recomienda, pasión. No hay ningún libro que no te diga, señores, si es que no te apasiona el tema, no hable. Lo primero que te sale siempre es pasión. Si uno siente pasión por algo, lo más probable es que va a lograr que el resto cuando lo escuche también lo transmita. Porque pasión hace que a la persona se le enciendan los ojos, vea algo que los demás no ven y decida, por ejemplo, no dormir como me pasó anoche preparando esta charla, que cuando uno empieza a hablar siente exactamente lo que pasa allá atrás, que es ese fuego. El fuego, que es con que se asocia la pasión, es muy interesante. Es el único de los 4 elementos, que no es agua, que no es aire, que no es tierra, que crece, sube, cuando aumenta, va para arriba. ¿Y qué es lo distinto del fuego al resto de los elementos? La diferencia está en que el fuego consume lo que hay abajo de él. Y a partir de cómo consume, habla la espiritualidad, que cuando crece el fuego va dejando atrás lo que tenía, es decir, de lo anterior va creciendo. De hecho, desde un punto de vista espiritual, hay una historia muy famosa, que es cuando Moisés se enfrenta frente a esta zarza ardiente. ¿Y qué es lo que lo sorprende? Dice, ¿cómo puede ser que la zarza esté encendiéndose si no se consume? Porque la gracia del fuego es que justamente crece a partir de lo que va consumiendo. Y esa es la pasión. La pasión es cuando una persona siente que lo que está haciendo no es suficiente y quiere más. Es decir, destruye lo que estaba antes y quiere seguir avanzando. Eso es espiritualidad. Y en mi caso tengo pasión por 2 cosas. Por todo lo que es digital y por todo lo que es espiritual. Espiritual es muy difícil definirlo. Hay distintas versiones, ha cambiado durante los últimos 20 siglos, pero una cosa es seguro, que es una abstracción de aquello que no es material. Una fuerza, alguien lo puede decir, que controla aquello que es material, que está más atrás de algo que no es material, se traduce siempre como un movimiento, algo que te mueve, o sea, tiene relación con el espíritu, con alma, etc. Pero de lo seguro es algo que no es material. Ahora, es importante entender que espiritual es muy distinto a lo que es divino o religioso. Si uno de hecho va al Cajón del Maipo, por ejemplo, o a San Pedro de Atacama, hay gente muy espiritual, pero no necesariamente son religiosos, no necesariamente tienen una sola conciencia de lo que puede ser algo divino, ¿no es verdad?, como puede llegar a ser Dios. Divinidad, religiosidad, tiene la idea de misión. Tiene la idea de que alguien creó el mundo y para aquellas personas religiosas, independientes de cuál religión estén, creen que le están dando una misión, que tiene que hacer algo, por algo Dios creó el mundo y no se hizo al azar, sino que hay un creador detrás. Y justamente es eso lo que yo voy a comentar. Y hay un tema muy interesante acá. Si uno revisa la historia religiosa del mundo, hay un siglo que cambia todo, que es el siglo XVIII, que se llama el siglo de la emancipación. Y da lo mismo en cuál de las 3 grandes religiones por lo menos se fije, judaísmo, cristianismo o el islam. En el siglo XVIII algo cambió. La gente que tenía una fe, un objetivo de vida con un creador, con un Dios, desaparece a un nivel muy alto, es decir, son muy pocas las personas que siguen siendo religiosas en el siglo XVIII y está descrito en cualquier libro de historia comparada de religiones que ustedes lean. ¿Cuál es yo creo que fue el gran cambio? Y esto para mí es, digamos, una gran novedad en este desarrollo teórico que estoy desarrollando y después pongan atención, por favor, cómo quiero relacionarlo con el tema digital. ¿Qué es lo que pasa hasta el siglo XVIII? Una persona que nació, por ejemplo, como les pongo acá, la persona que trabajaba metales, un herrero, probablemente aprendió el oficio de su abuelo se lo enseñó a su padre, y él también era herrero. Él trabajaba en metales, tenía una visión, una misión en la vida, sentía que se estaba realizando al trabajar en metales, lo mismo con un zapatero. Habían oficios y la gente seguía su oficio y se realizaba mediante el oficio. Pero la revolución industrial cambió todo esto. Porque ya no había una realización con una tarea en particular, ya no había una realización con algo, con un oficio con el cual yo me pudiera
relacionar, sino que, como ustedes pueden ver en estas imágenes, empiezan a ser partes de un proceso. Si ustedes ven la imagen, díganme qué estaba haciendo la señora allá. Estaba haciendo un telar que nunca iba a saber en qué iba a terminar. ¿Qué estaba haciendo el caballero acá en una parte que sabía que iba a terminar en algo, pero se empieza a desaparecer esta idea que tenía un objetivo, que tenía una función, que tenía una misión? El oficio deja de ser relevante. Pasan a ser partes de un proceso que lo desconocen, no lo entienden mucho. Dejan de relacionarse con eso, dejan de desarrollarse como individuos, como personas en función de este oficio. Hay una pérdida de sentido, que hay un filósofo que lo reconoce, lo agarra y dice: esto es lo que sucedió y que ustedes todos conocen. En la sociedad capitalista el trabajador no se reconoce a sí mismo como hombre capaz de transformar la naturaleza. Deja de ser él verse a sí mismo como capaz de moldear, de transformar algo. Se produce una deshumanización del hombre. La alineación ocurre cuando el trabajador no se reconoce en aquello que crea. Se aliena. Deja de tener un sentido. Deja de tener una misión. Deja de tener, digamos, qué es lo que va a hacer. Marx volvió a dignificar al hombre en unos años que había perdido completamente el sentido. ¿En qué sentido? Que era lo que hacía gran parte del día. Durante 12 horas del día, 14, 15 horas del día, la persona no sabía qué estaba haciendo. No tenía un objetivo, no tenía un sentido. Llega Marx y dice: señores, ustedes se alienaron. Se acabó. Ustedes dejaron de ser hombres, que eran lo propio, que era que la búsqueda del sentido, lo que hacían, verse en su naturaleza, que tenían un objeto creador y el resultado que eso ocasionaba. Dejaron de hacerlo. Dice, y él lo que ofrece es una sociedad perfecta, una sociedad ética, moral, mesiánica, donde a través del trabajo la persona se va a dignificar, donde a través del trabajo va a encontrar su objetivo, donde a través del trabajo la persona va a poder ser lo que busca ser, y a través de eso se va a llegar a una sociedad perfecta. Y desde su perspectiva, entonces, es obvio que la religión era el opio de las masas. Porque él veía, porque la religión le daba un sentido a la persona, ¿no es verdad? Y el trabajo, como él lo veía, se lo estaba sacando. Entonces, si una persona seguía trabajando pero encontraba sentido en una religión, se perdía lo que él tanto hablaba, que era a través del trabajo, la misión personal, profesional que tiene la persona, el oficio, iba a poder alcanzar. ¿Qué tiene que ver lo digital con toda esta idea y esta teoría, este pensamiento que estamos desarrollando? Facebook, las redes sociales, hicieron algo que nunca o hace muchos años no se había logrado hacer. Lograron darle a una persona que no tenía voz, que no tenía sentido, da lo mismo si estamos hablando de política, da lo mismo si estamos hablando de cualquier impresión o opinión, en esta sociedad donde muchas de las cosas no se entienden, donde yo hago una parte y no tengo misión, no tengo valor, le dio un sentido de pertenencia, de comunidad, de decir algo y que todo el mundo lo escuchara, o por lo menos esa sensación de que lo están escuchando. Internet, desde lo que pasó al principio con Long Tail de Anderson, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Empezó a decir, escúchame, tú puedes vender acá lo que quieres, da lo mismo lo que hagas, pero va a tener siempre un nicho. Y empezaron a haber personas que se dedicaron a esto, encontraron nuevamente un oficio. Un amigo tiene una empleada doméstica, la persona llegó, trabajó mucho, logró comprarse un auto y ahora logró realizarse siendo Uber. ¿Por qué? Porque logró obtener eso que quería con el auto, logró para ella el objetivo que era alcanzar, y nosotros lo vemos todo el tiempo. Gente que antes no sabía qué hacer, hoy día a través de internet puede arrendar su casa, puede vender elementos que antes no tenía, no sabía, no tenía la conexión, y hoy día puede hacerlo. La persona llega y empieza nuevamente a encontrar una misión, una visión, y lo vemos con toda la política, lo vemos con toda gente que antes no existía y hoy día encontró una voz y se empieza a realizar. Big Data es mucho más potente que esto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos siempre de una sociedad de información. Big Data te da una sociedad de registro, donde todo lo que la persona hace queda de alguna u otra forma registrado. Si yo quisiera saber qué es lo que ustedes, por ejemplo, la ley de rotulados de alimentos,
en verdad no es tan, qué sé yo, está ahí el alimento, pero yo podría saber exactamente cuántas calorías ustedes consumen poniendo sensores en por ejemplo, sus basureros de la cocina. Si el basurero de la cocina reconoce cada uno de los elementos que hay ahí, yo podría saber exactamente cuántas calorías ustedes consumieron. Big Data lo que hace, juntando o uniéndola con esta idea de que ahora yo voy a poder realizar lo que quiero, voy a poder cumplir mi misión, siento que la gente me escucha, mi profesión lo está haciendo, voy a poder hacer lo que yo quiero, vender lo que más me acomoda. Tiene esta idea de que quede un registro y que la persona es algo. Y de hecho, si es que ustedes, por ejemplo, van a Google y van a ver todas el historial de búsquedas que han hecho, van a poder reconocerse durante toda su historia de qué fueron las cosas que más buscaron. Internet de las cosas da cuenta de esto. A la hora que yo llego me va a reconocer qué es lo que estoy haciendo, dónde tengo que ir. Llega el registro, además de darle una visión a la persona, hay un elemento muy importante en religión. ¿Cuál es ese? Yo lo tengo acá, digamos, del Talmud, que es la parte judía, pero me imagino que en el catolicismo, en el cristianismo, deben haber conceptos e ideas similares. Que hay un ojo que te ve, un oído que te escucha y que tus acciones quedan grabadas en un libro. Díganle esto a una persona que se había alienado en el siglo XVIII, que había perdido cualquier tipo de sentido de visión de vida porque tenía que hacer todo el rato estar haciendo y ser parte de un proceso y no ver nunca. ¿Que alguien me va a estar escuchando? Por favor, ¿que alguien me va a ver lo que hago? ¿Qué? Díganselo a una persona. Tiene la Big Data, que es capaz de hacer exactamente esto. Y nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta de cada una de las cosas que quedan registradas. Nos damos cuenta que podemos llegar a cumplir todos nuestros sueños. Nos damos cuenta que si queremos vender lo que queramos, tenemos un espacio. Que si queremos decir lo que queremos, hay gente que nos va a escuchar. Tenemos un espacio para desarrollarnos y también sabemos que todo lo que hacemos queda grabado, registrado y es de dominio público del resto de las personas. Y la pregunta es obvia. Entonces, si tú me estás diciendo que gran parte del descenso en la espiritualidad fue porque la gente no encontraba un sentido y un objetivo, si me estás diciendo que a partir de ello se cayó el nivel de religiosidad, del pensamiento de que hay un ser divino que rige o que quiere un objetivo para mí, y ahora con la tecnología yo lo puedo alcanzar, entonces ¿por qué la gente no es más religiosa? ¿Por qué no hay un sentido de religión más grande? ¿Por qué esto que me estáis diciendo no ha funcionado? Yo creo que tengo una respuesta. Y acá me meto como director de Tren Digital y saco a relucir todos los estudios que hemos desarrollado. El creer que hay una persona que sabe lo que piensa, que ve lo que hago y que escucha lo que le digo cuando me pongo a rezar, requiere intimidad. Y la intimidad reside en lo privado. Y en lo íntimo, ¿no es verdad? En el momento que deja de ser privado, deja de ser íntimo. Y hoy día nosotros tenemos una de las estupideces más grandes, que creemos que hay que exteriorizar todo lo que uno piensa o dice a través de las redes sociales. Si uno es parte de una minoría, da lo mismo el tipo de minoría, nos enseñaron que hay que decirle a todo el mundo qué es lo que pensamos, qué es lo que somos, de poner en nuestro Facebook las cosas, decir y gritar, y da lo mismo que sea íntimo, que sea privado, hay que decirle a la gente lo que yo pienso o digo. Y cuando nosotros hacemos eso, empieza un grupo, se homogeniza y se pierde la individualidad. ¿Por qué? Porque nos transformamos en parte de lo mismo que todo lo que estamos diciendo y no hay un espacio de reflexión íntimo en el cual uno pueda llegar a pensar lo que realmente está sintiendo. Y lo espiritual, la religiosidad, yo creo que es imposible desarrollarla en público pensando que hay alguien que cualquier cosa es un pensamiento de verdad íntimo y yo al exteriorizarlo paso a ser parte de la masa y no lo tengo. Más de 100 entrevistas, 1000 niñas participaron en este libro que habla en Estados Unidos, que dice, las redes sociales están destruyendo nuestras vidas, pero sin ellas no tendríamos vida. Las redes sociales están haciendo todo público, todo social,
no hay espacio para la intimidad, para la privacidad, para pensar cosas. Lo espiritual reside en lo íntimo, pero si yo lo hago público, deja de ser mío y pasa a ser del resto. Esa es la razón por la que yo creo que a pesar que existe esta relación entre espiritualidad y uso de Big Data, no se está realizando. Muchas gracias.